Bueno, bienvenidas y bienvenidos al foro Experiencias en Asambleas Ciudadanas. Quiero darle un saludo a nuestros panelistas y un agradecimiento por estar acá con nosotros. Este foro, pues es un foro organizado por el Consejo de Bogotá y por su laboratorio Consejo Abierto de MOLAP. Así que también quiero darle, por supuesto, un saludo a las personas que nos están viendo por Facebook Live. Les recuerdo además que este foro va a ser cubierto por redes sociales, en Twitter y, por supuesto, siempre el aviso del hashtag que ya tenemos, que es el hashtag Asamblea Ciudadana 2020. Con este hashtag, por favor, entonces pueden hacer comentarios, preguntas a los panelistas que están con nosotros. Tengo el gusto entonces de moderar, por supuesto, este panel de lujo con expertos y expertas que nos acompañan el día de hoy. ¿Quiénes nos acompañan? Nos acompaña Victoria Alsina Burgués. Ella es profesora adjunta y directora académica del Centro para la Ciencia y el Progreso Urbano de la NYU. Por otro lado, nos acompaña Yago Bermejo, quien es consultor internacional en participación ciudadana y cofundador de Deliberativa. También es exdirector del Participalab Prado. Y está José Luis Martí con nosotros, quien es vicerrector de innovación y profesor asociado de Derecho y Filosofía Política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y finalmente está el profesor Felipe Rey, quien es profesor de la Universidad del Bosque y también es codirector de IDEMOS, un laboratorio de innovación democrática. Con esta presentación entonces yo quiero pues introducir el foro de hoy, decirles que hemos convocado a este grupo de expertos con el objetivo de poner en la agenda de Bogotá y de Colombia, e incluso de Latinoamérica, pues el tema de la innovación democrática. Y no solamente poner en la agenda, sino comenzar a aprender, no solamente sobre las asambleas ciudadanas, sino en general de lo que se conoce como mini publics, ¿no? Que es un término más amplio. Y por supuesto esa cantidad de nuevos mecanismos de innovación democrática que se están explorando en muchas partes del mundo, con lo cual creemos que digamos, el Consejo y el Demolab considero que es un momento importante para traer expertos y ponernos a pensar y poner en la agenda acerca de la innovación democrática. Como saben, y si no lo saben, este es un momento también para contarlo, y es que el Consejo de Bogotá convocará un primer ejercicio de innovación democrática a fines de este año, y de hecho este foro ya es parte de ese ejercicio de innovación democrática. Mm, por lo cual es muy valioso que para hacer ese ejercicio de innovación democrática en Bogotá, pues podamos conocer experiencias de Inglaterra, Islandia, Canadá, y conocer los desafíos y los beneficios para las democracias. Pero por supuesto, digamos, más que también traer la mirada internacional, es ponernos a pensar hoy en el reto de qué es pensar la democracia deliberativa y la innovación democrática en América Latina, ¿no? Con las particularidades que ello puede tener y que sería muy bueno que también lo podamos discutir el día de hoy. Ese es básicamente, digamos, el marco en el que se enfoca este foro. Y la metodología va a tener dos partes. Vamos a tener más o menos aproximadamente 1 hora y media máximo para hablar de estos temas. Y vamos a dividirla en dos partes. La primera parte, eh, quisiera que cada uno de ustedes se tomara máximo 5 minutos para hablar las generalidades de lo que serían las asambleas ciudadanas en el mundo, pero por supuesto no nos enfoquemos en asambleas ciudadanas, sino también en todo lo que podría ser la innovación democrática y los nuevos mecanismos de deliberación. Mm, Posterior a estos 5 minutos, la idea es que ya podamos conversar sobre temas más cruciales y más desafiantes de cada uno de estos mecanismos. Con lo cual, yo les voy a ir contando, les voy a ir contando del tiempo cuando ya tengan los 4 minutos para que vayan cerrando las ideas generales. Entonces, si les parece, damos comienzo. Ya tenemos unos 30 participantes en vivo en este momento. Muy bien. Entonces, pues, para empezar, si quieres primero, Victoria Alsina,
Hablemos de los elementos esenciales del modelo de innovación, del concepto de democracia deliberativa, qué tiene que ver esto con las asambleas ciudadanas o las experiencias a nivel internacional, las generalidades, para explicarle un poco a todos los que nos están viendo de qué va esto. Muchas Muchas gracias. gracias, Indira, por moderar y liderar esta conversación, y es un auténtico placer estar con todos ustedes online, como siempre pasa en estos últimos meses y estos últimos tiempos, y también un lujo debatir y conversar con Josep Lluís, Iago y Felipe, que forman parte de este panel. Empecemos por algunas ideas importantes, ¿no? Que es, yo creo, desde un punto de vista tanto de las instituciones públicas como desde un punto de vista de los ciudadanos, que es importante tenerlas en cuenta cuando pensamos en estos espacios participativos. La primera idea es, o al menos es como yo lo entiendo, y creo que mucha gente que ha colaborado en estos espacios lo ha entendido, es que estas iniciativas no pretenden en ningún caso eliminar nuestros sistemas democráticos representativos. Son espacios que quieren complementarlos y que quieren enriquecerlos con una conversación que si no, no se podría dar con los ciudadanos. Con lo cual nos encontramos en oportunidades que se insertan dentro de nuestro sistema político institucional representativo, en el cual lo que se quiere es crear una conversación con los ciudadanos para entender mejor qué piensan sobre unos determinados temas, para que se sienten alrededor de la misma mesa, ya sea física o virtual, a debatirlo, y puedan aportar unos conocimientos que son útiles para mejorar la toma de decisiones públicas. Pero dicho esto, y yo creo que tendremos tiempo hoy, afortunadamente, de conversar con un poquito más de detalle, hay diferentes objetivos que pueden tener estas conversaciones con los ciudadanos. Pueden ser conversaciones destinadas a consolidar la opinión que un ayuntamiento, por ejemplo, tiene que tener, Bogotá, ¿no? Sin ir más lejos por el ámbito que nos ocupa, tiene que tener en un determinado espacio complejo de decisión. Puede ser temas de vivienda pública, de urbanismo, de derechos, temas de ciudadanía digital, por ejemplo, ¿no? Pueden ser temas nuevos en la agenda sobre los que es interesante crear un debate. Y puede ser también que esta misma conversación sea no para pensar temas, sino para evaluar acciones que se han hecho desde el ayuntamiento, con lo cual vemos una diversidad de objetivos, y este es un tema interesante a explorar. Una segunda idea, y este que creo que sí que es siempre un elemento transversal, es que tienen que ser grupos que sean representativos de la sociedad. Es muy importante que la gente que se selecciona represente a la población de referencia, sea un municipio, sea una región, sea un país. Y en este sentido hay otro debate, que también tendremos tiempo de ahondar en él, que es el tamaño. ¿Cuán grande tiene que ser este grupo para que realmente esta representatividad esté garantizada? Dicho esto, 3 comentarios más y paso la palabra a mis colegas de panel. Yo creo que desde el punto de vista de las instituciones públicas es importante diseñarlo con un sistema que funcione tanto para la institución como para los ciudadanos. Porque una cosa que hemos visto repasando ejemplos de alrededor del mundo es que a veces cuando nos ponemos a diseñar estos espacios, queremos espacios ideales de participación, pero después las instituciones no son capaces de digerir toda esta información que se ha discutido, con lo cual yo recomiendo un realismo institucional junto con un entusiasmo por invitar a la ciudadanía, que permita realmente un espacio en que los ciudadanos puedan compartir su expertise, sus opiniones y sus preferencias, pero donde la administración también sea capaz de digerirlo. Un segundo comentario sería la importancia de que realmente sea una conversación en las dos direcciones y que siempre haya una retroalimentación y que ni el ciudadano ni la administración se queden sin una actualización de cuál es el estado de la cuestión, y que sea un diálogo fluido. Y finalmente, en la necesidad de estimar bien los costes asociados a estos procesos, tanto para poder permitir que las personas participen, como para tener los recursos humanos dentro de la administración para manejar estos procesos y la digestión de la información que viene a continuación. Muchas gracias. Mil gracias, Victoria. Muy interesante. Ya veremos esa palabra de realismo institucional. Creo que va a estar dando vueltas por ahí. Yago, por favor, tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por la invitación. También un placer estar aquí.
con Josep Luis, con Victoria, con Felipe, con Indira. Para mí, bueno, como siempre digo, yo estoy muy vinculado con Colombia, mi mujer es colombiana, tengo ahí mucha familia, me hace mucha ilusión siempre estar en Bogotá, aunque sea virtualmente, estar en Popayán, en Pasto, me apasiona. Entonces, la verdad es que tengo gran ilusión porque la innovación democrática cale en toda Colombia, ¿no? Nosotros hemos estado colaborando estrechamente con la región de Nariño en mi etapa en Medialab Prado. Desde Nariño, como bien sabéis, se hicieron importantes apuestas por la innovación democrática y sé también que ahora en Bogotá pues ha tomado de alguna manera, ha tomado una manera el relevo, ¿no? Y me parece genial y espero que esto se pueda extender al resto del país. En relativo a lo que ha dicho Victoria, conectando con la pregunta original que hacías sobre la deliberación, yo creo que es importante resaltar que la complementariedad no resta en que los procesos se puedan visionar, que se puedan tomar decisiones, ¿vale? Entonces, yo creo que la deliberación busca ir un poco más allá de la conversación y del diálogo, busca procesos redondos en los que al final se pueda finalizar con la toma de una decisión en la que los ciudadanos han tenido el liderazgo total, ¿no? Entonces, los procesos de asamblea ciudadana, así como hay en marcha ahora relacionados con la innovación democrática, tienen en cuenta la vinculancia del proceso en sí, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la Ciudad de Madrid, el presupuesto participativo está basado en un sistema de propuestas ciudadanas donde cualquiera podía hacer propuestas. Esas propuestas pasaban por una serie de procesos en los que otros ciudadanos apoyaban, votaban, había un filtro técnico de los funcionarios, pero finalmente esas propuestas eran ejecutadas, ¿no? Entonces, eran propuestas que podían ser perfectamente complementarias con la política, como decía Victoria, con las políticas que estaba llevando el consistorio del Ayuntamiento de Madrid en esos momentos. De la misma manera, la Asamblea Ciudadana aspira a tomar decisiones, ¿no? Ahora no sé si seguís el proceso en Francia, la Asamblea Ciudadana del Clima ha hecho una serie de recomendaciones y ya hay unas cuantas que Macron ha descartado, ¿no? Y realmente es realmente problemático. Los procesos participativos deben de abrirse con la voluntad de que sean vinculantes. Esto quiere decir que si los políticos que los abren quieren restringir esa toma de decisión, lo pueden hacer, pero lo que no es adecuado es generar expectativas falsas entre la ciudadanía, generar unas expectativas que luego no se pueden cumplir, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en el caso de Macron, si él ya sabía que había cosas que no iban a ser posibles y que iba a limitar, eso debería haberse dicho desde un comienzo, ¿no? O a lo mejor anunciar que las medidas que se tomaran pues tendrían ciertas restricciones en función de parámetros económicos u otros aspectos, ¿no? Entonces creo que es importante porque muchas veces la gente cuando participa lo hace creyendo que su contribución va a servir para modificar las políticas públicas, ¿no? La principal motivación de la gente que participa es saber que están haciéndolo para cambiar la sociedad. Cuando ellos se ven participando en cosas donde luego digamos, su contribución no afecta en nada a las políticas públicas, pues genera frustración, genera desencanto por los sistemas participativos y por las iniciativas de participación democrática. Y bueno, dicho esto, cedo la palabra al siguiente ponente. No sé si será Felipe o Perfecto. Josep. Muchísimas gracias, Yago, muy iluminador lo que dices. Y creo que abre debate también para más tarde. Ahora le damos la palabra a José Luis. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Indira, y gracias a la ciudad de Bogotá, al Concejo y a esta iniciativa fantástica que me parece, como decía ahora Yago, que me precedía, y también lo ha dicho Victoria, me parece excelente, una excelente noticia a la que nos sumamos todos con entusiasmo. Yo discreparé más adelante un poco sobre algunas de las cosas que ha dicho Yago, especialmente en la necesidad de que sea vinculante el proceso, pero antes de entrar en la batalla y siguiendo un poco las indicaciones de Indira, hagamos una primera presentación breve, ¿no? Y más general. Yo diría, para contextualizar un poco y no repetirme con lo que han dicho Victoria y Yago, que en general, por supuesto, estoy de acuerdo.
Para añadir más elementos, digamos, a esta presentación, yo diría las asambleas ciudadanas, lo ha dicho Indira brevemente en la presentación, son una subclase de una categoría más amplia que normalmente llamamos mini públicos o mini publics, que lo que pretenden es conseguir una imagen lo más fiel posible, lo más representativa posible del conjunto de la sociedad. La idea de mini público o mini pueblo es como intentar reproducir en condiciones más pequeñas, digamos, más controlables, un espejo de una sociedad plural, por definición, abierta, plural, diversa, etc. Y con la idea, sobre todo, de ayudar, ¿no? Y lo ha dicho también Victoria muy claramente, de ayudar a la toma de decisiones y mejorar la gobernanza y la toma de decisiones diaria de nuestras instituciones públicas, en este caso de una ciudad compleja y enorme como la de Bogotá. Y entonces las asambleas ciudadanas lo que pretenden es venir a intentar ayudar a esta toma de decisiones y a esta gobernanza, sobre todo en un contexto muy, muy determinado, y esto no lo han mencionado ni Victoria ni Yago, y me parece que es importante ponerlo sobre la mesa. Estamos en un contexto en el que prácticamente todo el mundo acepta que vivimos una cierta crisis de la representación política, es decir, que tenemos instituciones políticas básicamente democráticas, estamos hablando de los países democráticos, que fundamentalmente fueron diseñadas 2 siglos atrás, ¿no? 200 años atrás o 100 años atrás, en algunos casos, y estaban pensadas para una realidad completamente diferente. Y hoy en día lo que podemos observar, y este es un patrón absolutamente universal en todas las democracias del mundo, del hemisferio norte, del hemisferio sur, de América del norte o del sur, en Europa, en cualquier lugar, hay un patrón de declive en la confianza social y en la confianza en las instituciones representativas, que para mí es muy importante y muy elocuente y nos muestra que la ciudadanía está siendo cada vez más exigente respecto a esas instituciones y que quiere tener más voz. Y yo creo que este reclamo es absolutamente legítimo y que hay que atenderlo y que además no solo tienen derecho los ciudadanos a pedir más voz y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Recordemos tantos movimientos sociales y de protesta en muchísimos países en los últimos 20 años que han tenido como eslogan principal la idea de que la ciudadanía no se siente representada, el no nos representan, no se siente representada suficientemente por las instituciones de gobierno. Entonces yo creo que hay un reclamo generalizado que hay que atender, que estas personas tienen derecho a ser escuchadas, pero además, como bien decía Victoria, creo que en favor de las propias instituciones, en interés de estas instituciones, debemos escuchar estas voces porque en realidad la toma de decisiones se puede enriquecer de manera muy notable, muy considerable, si damos inclusión a estas voces ciudadanas. Entonces, las iniciativas de asambleas ciudadanas o en general las de los mini públicos, lo que pretenden efectivamente es esto, es tratar de atraer al debate público y a las consideraciones públicas la voz directa de la ciudadanía, aunque sea a través de unos representantes normalmente elegidos por sorteo, suele ser el mecanismo más habitual para seleccionarlos. Y termino conectando con uno de los puntos que también ha señalado Yago, con el que estoy muy de acuerdo. El punto esencial de las asambleas ciudadanas y de los mini públicos en general es incentivar la deliberación. La deliberación forma parte, y Indira nos invitaba también un poco a reaccionar ante esta pregunta, sobre qué es la democracia deliberativa o por qué la deliberación nos debería importar. La deliberación forma parte esencial de nuestra mejor comprensión de la democracia. La democracia, hacemos un mal favor a la democracia si reducimos la democracia únicamente a las elecciones periódicas cada 4 años, a la elección de representantes y a la aplicación de una regla de mayoría, incluso por mayoría simple, donde lo que opina o quiere hacer la mayoría se hace y ya está. Esa es la peor versión de la democracia. La mejor comprensión de la democracia es aquella en la que la ciudadanía plural y diversa se reúne a tener una conversación sobre los asuntos de interés común y trata de alcanzar consensos sobre las cuestiones más importantes. Victoria decía que pueden ser cuestiones de la máxima importancia política, constitucional, local, ciudadana, etc. Es compatible con prácticamente cualquier agenda de discusiones que tengamos delante. Pero es muy importante, creo, y luego seguramente tendremos tiempo a volver sobre esta cuestión, yo quiero cerrar aquí la intervención inicial, es muy importante señalar que lo que ocurre dentro de una asamblea ciudadana o de cualquier otra variedad de mini público es importante en la medida en que conecte con la deliberación y la conversación más general
que debe darse en la esfera pública. Lo que esperamos de estas iniciativas, y la razón principal por la que debemos saludarlas y darles la bienvenida, es que estas iniciativas sirvan para estimular el debate público en nuestra sociedad. Por supuesto, como han dicho Yago y Victoria, en diálogo permanente con las instituciones y con respuesta efectiva por parte de estas instituciones, pero también con conexión permanente y clara con el resto de la ciudadanía y este debate público que debe ser permanente en nuestras sociedades. En este sentido, me parece, de nuevo, hay que dar la bienvenida a esta iniciativa y estoy encantado de participar en esta discusión de hoy y de ayudar en lo que pueda a la Asamblea Ciudadana de Bogotá. Gracias, Indira. Muchísimas gracias, José Luis Martí. Maravillosas las intervenciones. Por favor, escuchemos ahora a Felipe Rey y luego ya damos pase a nuestras preguntas y para hacer una conversación más informal. Felipe. Tienes el micrófono apagado. Vuelve y me pasa. Yo digo que es que estoy practicando. Es la excusa que me he inventado para justificar mi error recurrente. Bueno, pues muchas gracias, Indira, muchas gracias, Victoria, Yago, José Luis, y al Consejo por abrir este espacio de discusión tan interesante para, bueno, que comencemos. La meta es comenzar a hablar de estos temas, ponerlos en la agenda con sus problemáticas, sus discusiones y demás. En esta etapa introductoria yo quisiera elevar 3 reflexiones. La primera es una reflexión acerca de la juventud de esta ola de democracia deliberativa. Yo creo que es importante ver las cosas siempre en perspectiva, ¿no? Y en la perspectiva del soplo, en realidad, que es nuestra vida, lo corto que es una vida humana respecto a la vida de las instituciones y la evolución de las instituciones. Esto apenas empieza. Yo tengo la intuición de que el siglo XXI será un siglo muy importante de transformaciones democráticas y que no terminará, espero no estar hablando solo con el deseo, con las mismas instituciones democráticas con que comenzó. Y yo tengo la intuición y la convicción de que una de las grandes transformaciones vendrá por esta vía. Sin embargo, estamos en una etapa volcánica, estamos en una etapa de ensayos, de errores, de definición de modelos, de precisión de conceptos, etc. Lo cual lo hace todavía más fascinante. Es la primera reflexión que quiero hacer, sobre todo pensando en nuestra audiencia, y es que aquí no hay todavía fórmulas matemáticas. Piensen ustedes, por ejemplo, en los parlamentos. ¿Cuánto tiempo tomaron los parlamentos, las instituciones? Ahora José Luis hablaba de 200, bueno, llevamos 250 años fabricando este gobierno representativo. Entonces, es la primera reflexión que quiero hacer. La segunda es que ahora que comenzamos a hablar acerca de democracia deliberativa y de innovación democrática y de nuevos diseños, mecanismos en América Latina, yo creo que es muy importante que estemos abiertos y de forma honesta, sincera, generosa, a la adaptación, porque las realidades los contextos son muy diferentes y los contextos influyen y los contextos importan. No saben lo precioso que ha sido este ejercicio de pensar esta asamblea, y yo quiero aprovechar este momento para agradecerles a todas las personas que están desde distintas formas contribuyendo en esta. Aquí hay personas que están haciendo la página web, que están haciendo las piezas de redes, que están haciendo reuniones. Es un equipo maravilloso el que se está formando para elaborar esta Asamblea Ciudadana de Bogotá. Y la belleza del ejercicio ha sido darnos cuenta de, como por ejemplo decía Victoria, esa expresión me encanta, realismo institucional, las dificultades institucionales que vamos encontrando, las diferencias que vamos hallando, lo que implica hacer un ejercicio de esta magnitud y de este tipo en uno de los países más desiguales del mundo. Y claro, aquí, además también con elevadas, por ejemplo, tasas de corrupción. Entonces, claro, aquí uno puede decir, bueno, pero corrupción y desigualdad y pobreza hay en todas partes. Sí, hay en todas partes, pero las diferencias son de grado.
y son importantes. Y yo creo que todo esto ilumina el diseño, ilumina la fabricación de la innovación democrática y, ¿por qué no?, también puede suscitar nuevos modelos de aquí podemos en unos años estarnos inventando otro tipo de asamblea ciudadana, otros tipos de mini publics, y yo creo que eso se trata. Esa es la segunda reflexión que quiero hacer. Y la tercera y última reflexión, que ya es como para abrir debates y discusiones, porque yo aprovecho este espacio sobre todo para aprender, para aprender de ustedes, porque todo el tiempo salen dudas y todo el tiempo salen problemas y verdaderos quebraderos de cabeza que yo quiero poner sobre la mesa. Un quebradero de cabeza que además con el cual tengo una afinidad ya de una relación ya larga, es el tema de la representación. El tema de la representación. Yo francamente no puedo dejar esa palabra y no puedo tampoco meterme en ella sin meterme a la vez en un laberinto gigantesco y problemático. Entonces, es una discusión que quiero plantear. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de representación de las asambleas ciudadanas? ¿Qué tipo de representación es esta? ¿Y cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? Y la otra discusión que quiero poner sobre la mesa es si no deberíamos repensar la innovación democrática a la siguiente luz. A la luz de que los ciudadanos no están solamente para aprender, sino que están sobre todo para enseñar. Una innovación democrática donde los ciudadanos no sean aprendices, aprendices de expertos y de modelos de cambio climático o de planeamiento urbano, sino que al contrario, la deliberación sistémica, como lo decía José Luis, pueda aprender de las perspectivas que no necesariamente tienen los expertos y que no necesariamente tienen los técnicos, sobre todo pensando en sociedades tan desiguales como la colombiana, donde la regulación y las instituciones son básicamente burbujas. Aquí, ¿cuántos, por ejemplo, políticos usan los sistemas de transporte masivo? ¿Cuántos se atienden en la salud pública? ¿Cuántos envían a sus hijos a la escuela pública? ¿Cuántos tienen un sistema público de pensión? Bueno, los ciudadanos sí tienen todo esto, la gente sí tiene todo esto. Entonces yo la discusión que quiero plantear es, cuando comenzamos a pensar todos estos temas, pensamos en los ciudadanos como aprendices, pero yo creo que podemos suscitar una discusión muy interesante acerca de los ciudadanos como expertos y nosotros y el resto y el sistema deliberativo como un todo como aprendices. Creo que es una posición más humilde respecto a la deliberación y a la participación ciudadana. Perfecto, perfecto, Felipe. Muchísimas gracias. Pues yo les quiero proponer ahora, pero antes me toca hacer la cuña de que estamos en vivo y tenemos un hashtag Asamblea Ciudadana 2020. Esto ha cambiado mucho, pero tenemos ya nuestros 30 en vivo, 40 personas en vivo que nos están escuchando. Les agradezco muchísimo todas las primeras intervenciones. Yo creo que esto que ustedes han dicho, y para entrar ya a la segunda parte, nos pone como y ojalá podamos seguir creo que es el hilo que podemos seguir para el debate que les quiero proponer, y es el hilo entre lo que Victoria decías, el realismo institucional, ¿no? Y ese ideal de la democracia deliberativa, ¿no? Y entonces a partir de esta zona del realismo y el idealismo, o ese ideal de la democracia deliberativa, empezarnos a hacer preguntas, desafíos que estamos teniendo cuando hablamos de innovaciones democráticas. Y entonces yo creo que voy a ir, porque si no por tiempo de pronto nos quedamos discutiendo mucho, voy a ir de los desafíos quizás menores para ir aumentando el grado de debate en esta conversación que ustedes van a tener. Y bueno, también quisiera decir que Felipe ahora hacías referencia, porque en tu intervención ya se vio, y empecemos a hablar de un modelo propio en América Latina. Entonces, ese va a ser otro debate. Pero lo primero que quería decirles o quería preguntarles, recuerden
quien se sienta en capacidad y quiera responder la pregunta, la responde. Si no quieren responder algunos, no hay problema, lo vamos haciendo muy informalmente. El primero, y pienso aquí en Victoria Alsina principalmente, pero también en José Luis, por supuesto, y estoy segura que ya hago ahora a la luz de la pandemia, y es los desafíos de la virtualidad. Estamos hablando de innovaciones democráticas que usualmente se hacían presencialmente. A pesar de ser, digamos, innovadoras, el uso de las tecnologías era quizás mínimo. Pero ahora parece que la regla general es la virtualidad, al menos hasta que tengamos la vacuna, creo yo. Entonces, la pandemia nos puso a vivir en esa virtualidad. ¿Cuáles son los desafíos de la virtualidad para las asambleas ciudadanas, pero en general para la deliberación, ¿no? Esa sería la primera pregunta que yo quisiera hacerles. Es una pregunta muy importante y yo creo que es una pregunta que ya era muy importante antes y regresando al realismo, ¿no? Ahora es aún más importante. Yo quería añadir un elemento porque cuando hablamos de tecnología y de virtualidad, hay, y ahora podemos entrar a discutir más de fondo qué implica, qué ventajas, qué riesgos, qué inconvenientes, etcétera. Pero hay un tema que cuando hablamos de virtualidad estamos hablando de las herramientas tecnológicas disponibles para hacerlo, ¿no? Y aquí creo que es interesante mencionar que muchas veces las administraciones no tienen unas herramientas tecnológicas disponibles que se adapten perfectamente a lo que necesitan, ¿no? Y que aquí una parte de responsabilidad, no me gusta buscar culpables, pero creo que es compartida, una parte es de la administración y la otra es de la comunidad tecnológica, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el tecnodeterminismo o el tecnooptimismo, el pensar que porque creas una aplicación sin adaptarla necesariamente al contexto institucional concreto va a funcionar, ¿no? Creo que ha jugado en contra de las administraciones y que este tecnooptimismo nos ha llevado a veces a que algunos colectivos que tenían muy buena voluntad de impulsar participación, pues lo hicieran a través de una plataforma que no estaba especialmente concebida para el objetivo concreto, para cómo íbamos a trabajar. Con lo cual creo que esta es una previa interesante siempre a considerar antes de entrar en el mundo digital. Digital no es abstracto, es concreto. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Y a partir de ahí, pues, intentar escapar de este tecnooptimismo o tecnodeterminismo que no nos ayuda. La ventaja de la virtualidad, bueno, yo creo que son múltiples, ¿no? Las ventajas, hay también riesgos, ¿no? Pero las ventajas, por empezar por lo positivo, son la capacidad de reducir los costes, para empezar, de transporte y logísticos asociados a las asambleas y a las reuniones, la posibilidad de que más gente se conecte estando alejada, que la gente que no vive cerca, que está en otro municipio, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, incluso ciudades grandes, ¿no? Que son en sí mismas un mundo entero, pues las ventajas son evidentes. Los inconvenientes son obvios, es decir, hay una parte que son la propia barrera tecnológica de poder tener o no tener acceso, conocimiento, recursos, etcétera, para poder tener el dispositivo, la conexión a internet y la posibilidad de conectarse. Y a partir de ahí hay otro tipo de temas a contemplar cuando estás en la virtualidad que son más de fondo, como el debate virtual afecta o cambia lo que es la interacción humana, el estar en la misma habitación, etcétera, etcétera. Aquí tengo que decir que algunas experiencias nos permiten ser optimistas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho algunas experiencias de mini public, de debates, de discusiones virtuales, y parece ser que aumentan la atención, reducen el riesgo de que alguien se apropie del debate o de la palabra durante demasiado rato y producen conversaciones menos polarizadas y más constructivas. Esto es lo que son resultados concretos de algunas experiencias que se han medido, con lo cual aquí hay un cierto optimismo de lo que de entrada nos puede parecer que perdemos ese valor del cara a cara, bueno, pues tiene otras ventajas que en otros sitios han funcionado. Si me permites, Indira, sí. Dale. Yo para seguir donde lo dejaba ahora Victoria, sin contradecir nada de lo que ella ha dicho, sí me parece importante cuando nos planteamos esta cuestión de presencialidad versus virtualidad, me parece importante que debemos huir sobre todo de reduccionismos, ¿no? Si el debate uno lo plantea en términos de qué es mejor, la deliberación presencial o la deliberación online,
esta pregunta como tal me parece que no tiene mucho sentido, porque depende de cómo está hecha la deliberación presencial y depende de cómo esté hecha la deliberación online o virtual. Depende mucho de cómo es el diseño de ese proceso deliberativo concreto, de quién participa, en qué condiciones, etc. Yo entiendo que cualquier intento de responder esa pregunta tiene que necesariamente ir por la línea en la que iba Victoria, mostrando que tiene ventajas y desventajas, pero por supuesto que gran parte de esas ventajas y desventajas van a estar presentes en mayor o menor medida en función de cómo esté diseñado un proceso y otro, ¿no? Entonces hay que comparar procesos equivalentes. Lo que no se puede es generalizar y tal vez pensar que sobre la base de una experiencia en concreto, de un tipo o de otro, podemos responder de manera categórica a esta pregunta, ¿no? Lo que sí está claro es que en el caso de la deliberación online, y quiero enfatizar un punto que decía ya Victoria, pero me gustaría llevarlo solo un paso más allá, la deliberación, las nuevas tecnologías en general, no solo aplicadas a la deliberación, sino aplicadas a cualquier proceso de toma de decisiones, lo que acostumbran a hacer, Victoria mencionaba un gran efecto, un gran impacto, que es la reducción de costes, que es muy, muy importante, no es para nada menor, pero hay otro efecto también importante, tal vez más importante, que es que las tecnologías permiten romper barreras de espacio y de tiempo. Victoria se refería a las de espacio, ¿no? Hablaba de gente que puede estar en lugares muy distintos, participando en una misma deliberación, pero es que la deliberación online permite también romper hasta cierto punto las barreras de tiempo, porque permite un abordaje de la deliberación que sea sincrónico y a la vez asincrónico o diacrónico en el momento en que la deliberación puede alargarse durante días y la gente puede participar en momentos distintos y hacer contribuciones distintas, etc. Y eso transforma la estructura de la deliberación en sí misma de una forma que, bien diseñada, puede ser potencialmente muy adecuada y aportar grandes ventajas también, ¿no? Entonces, yo creo que, por terminar esta intervención rápida, esta respuesta rápida, me parece que el debate en general no tiene demasiado sentido, me parece que la realidad nos marca, más ahora en tiempos de pandemia, que no podemos renunciar a las nuevas tecnologías, son absolutamente imprescindibles y el debate para mí genuino e interesante es ver cómo podemos aprovechar esas nuevas tecnologías para generar deliberación genuina y de calidad y en la medida en que podamos, que a corto plazo va a ser difícil, pero en la medida en que podamos a medio plazo, cómo podemos hibridar o combinar esas nuevas tecnologías con los mecanismos de participación presencial, que sin duda también tienen valores añadidos y valores propios, que creo que no deberíamos renunciar a ellos. Pero por de pronto, me parece, estamos obligados, sobre todo en tiempos de pandemia, a repensar el uso de las nuevas tecnologías de una manera más productiva. Muchas gracias. No sé si Yago o Felipe. Yago. Sí, bueno, me ha interesado mucho los apuntes que ha hecho Felipe sobre representación y aprender. Entiendo que eso lo dejamos para un poco más adelante porque ahora las preguntas eran muy centradas. Bueno, yo tengo algunas cosas que me he apuntado que no habéis comentado porque obviamente estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Hay un aspecto que a mí me parece relevante, que es que muchas iniciativas políticas buscan la participación como herramienta de comunicación, lo cual es un gran error. Es decir, buscan esa foto de la gente en una gran sala, ellos paseando incluso y diciendo que han organizado esto. O sea, ese es lo que es dentro de lo que se llama el open washing en general, de las cosas que se hacen que no tienen profundidad y lo que buscan es marketing de alguna manera, ¿no? De alguna manera, en todas las iniciativas puede haber un poco de cada cosa. Puede haber iniciativas que solo son marketing, que son terribles, pero sí que es verdad que a veces se intenta, bueno, sí, que queremos comunicar, queremos quedar bien, entonces eso a veces hace confundirse en lo que realmente se ha de buscar con la participación, que es en generar contenidos, generar propuestas, decisiones, ¿no? Entonces yo creo que la participación virtual ha puesto sobre la mesa quién está buscando fotos y quién está buscando contenidos, que se generen contenidos, ¿no? Hay diferentes iniciativas de asambleas que se han bloqueado completamente ante la idea de no poderlo hacer presencialmente. Cuando, como bien apunta Victoria y bien saben ya mucha gente que se dedica a hacer estas cosas, no se ha visto
que esto sea imposible de hacer. Más bien, se ha visto que hay ventajas, que no todos son desventajas. Es verdad que sigue habiendo desventajas, pero es verdad que hay otras cosas que son más fáciles, son más sencillas, son más económicas, ¿no? Entonces, no queda claro que una asamblea online sea necesariamente peor que una asamblea presencial. Lo que sí que está claro es que para las fotos son peores. Donde voy es, la gente que estaba muy pensando en una foto rápidamente ha bloqueado las asambleas y no sabe qué hacer. En cambio, bueno, esto es una interpretación un poco perversa y un poco malvada, pero creo que sí que hay algo de esto. Tenemos que saber mirarlo, no quiero apuntar a nadie, pero a mí sí que me da la sensación. Y hay gente que, por ejemplo, la Asamblea de Escocia, sin ningún tipo de problema, quizá porque la experiencia de la Asamblea Ciudadana de Reino Unido, que fue la mitad online, tuvo relativo éxito, pues directamente no han tenido ningún problema. Han dicho, vamos a hacer la Asamblea Climática de Escocia, la vamos a hacer online, no tenemos ningún problema, ¿no? Y en otros sitios donde han bloqueado indefinidamente los proyectos, cosa que no acabo de entender. Bueno, yo sí que creo, a pesar de todo, que hay cosas que se pierden. Yo creo que las ventajas las habéis destacado muy bien. Creo que hay una parte que tiene que ver con la discusión informal, que es muy importante para la generación de empatía en las asambleas. Es decir, cuando uno se sienta en una mesa redonda, como estamos haciendo nosotros, a debatir, a discutir, digamos que se pone un modo de comportarse, un modo de hablar, ¿no? Que es muy diferente al de cuando me levanto y me voy a tomar el café o me voy a tomar mi aperitivo, bueno, esos momentos informales que son muy importantes que se realizan en las asambleas presenciales, ¿no? No solo esa clase de momentos, sino esos momentos para romper el hielo, esas clases de dinámicas para que la gente se conozca. Bueno, evidentemente es muy difícil y se limita mucho la empatía y la conexión entre personas en una asamblea online. Luego, por otro lado, creo que sí que hay cosas que, como destacaban, se han visto que funcionan perfectamente y que no es necesario una asamblea presencial para ello. Yo creo que en el futuro en las asambleas siempre va a haber componentes virtuales porque ya se ha visto que se pueden hacer muchas cosas y, como decía Victoria, es mucho más económico. ¿Y eso qué quiere decir? Que se puede invertir más recursos en el tiempo deliberativo, que es el principal cuello de botella para generar soluciones inteligentes, productos inteligentes, ¿no? Que salgan de la asamblea, ¿no? Entonces, cuando reduzco en catering, reduzco en viajes, reduzco en ese tipo de cosas, puedo aumentar el tiempo en que los ciudadanos a lo mejor están participando y los recursos que invierto, por ejemplo, en la facilitación o que vengan expertos, etcétera, etcétera. Perfecto. Y nada, quería aportar. Muchas gracias. Felipe, no sé si quieres apuntar en este punto, pero yo aprovecho para introducir contigo también el siguiente tema, y es el de una virtualidad pensada también para un modelo propio en América Latina, innovación democrática en América Latina. Por supuesto, pensemos, si quieres responder frente a la virtualidad para América Latina, pero también de una vez la segunda pregunta, y eso sí sería como para todos, y es el de la innovación democrática, ¿las debemos pensar según contextos? ¿No? Debemos pensar que no son modelos como cajas donde debemos incluir nuestras realidades, sino viceversa, a partir de nuestra realidad política, diseñar innovaciones democráticas. Esto me conecta con una pregunta que además nos están haciendo en el Facebook Live, y es el de, alguien pregunta, esto parece que las asambleas parecen algo hechas desde lo local. ¿Cómo sería, por ejemplo, una iniciativa global de asambleas ciudadanas? Entonces, esto conecta muy bien, creo, con pensar modelos según contextos. Adelante, Felipe. No, yo quisiera escucharlos primero. Yo los escucho además con lo de Asamblea Global. Esto, José Luis, te han dado en la vena del gusto. Perfecto. Entonces, como quieran responder, pensemos como en, si quieren en lo virtual, pero metámonos ya la idea de hablar de si hay que pensar modelos según contextos y cómo lo pensamos. Yo, si me permites, Indira, y tomando el hilo de la pregunta sobre la Asamblea Global, me parece, sobre todo, especialmente cuando uno incorpora la virtualidad, ¿no? y las nuevas tecnologías, me parece, como antes decía, que uno de los efectos principales y más interesantes es que se permite romper límites físicos, de espacio y de tiempo. Y en este sentido, por supuesto que a nivel, digamos, teórico, no hay ningún problema
y tampoco a nivel práctico, más allá de problemas que todos tienen solución, de diferencias horarias, etcétera, pero por supuesto que las nuevas tecnologías nos permiten pensar en la existencia, en la constitución de asambleas globales, y creo que Yago también podrá aportar algo, mucho sobre esto. Y me parece que es una pregunta muy relevante, y que agradezco, porque efectivamente uno podría quedarse con la impresión de que estos mini públicos funcionan especialmente bien en el ámbito local, y esto no es así. De hecho, si uno observa internacionalmente qué mini públicos se han organizado en los últimos años, muchos de ellos han tenido lugar en el ámbito nacional, no en el ámbito local, no en una ciudad, sino en el ámbito de todo un estado, en el ámbito nacional, y han funcionado razonablemente bien, unos mejor y otros peor, pero han funcionado razonablemente bien. De hecho, el tema de la escala no es un problema, y con las nuevas tecnologías todavía lo es menos, ¿no? Y respondiendo a la pregunta que hacías, Indira, sobre si puede haber un modelo latinoamericano específico, yo creo que, como apuntabas tú misma en la pregunta, efectivamente, cuando pensamos en innovación institucional, siempre hay que hacerlo desde el punto de vista del contexto. Las instituciones deben estar diseñadas para operar en un contexto determinado. A contextos diversos, instituciones diversas. Eso no quiere decir que los valores y los principios últimos tengan que ser distintos. Yo soy en esto globalista y creo que los valores son los mismos, y cuando pensamos en democracia estamos básicamente haciendo referencia al mismo ideal. Cuando antes hablábamos de democracia deliberativa, me parece que la democracia deliberativa es una, el ideal es uno, y es el mismo para cualquier rincón del planeta, sea Estados Unidos, Europa, América Latina, África o el que sea. No creo que haya ningún país en el que la democracia deliberativa no pueda funcionar. Lo que sí creo es que las instituciones de la democracia deliberativa tienen que ser distintas y adaptarse a los contextos diversos en los que tienen que operar, porque efectivamente no hay una única solución que pueda servir de patrón mágico y adaptable a todas las circunstancias y a todos los contextos. O sea que la respuesta, por mi parte al menos, es totalmente sí. Hay que buscar ese modelo de América Latina. Sabemos que, entre otras características propias de la región, América Latina es el continente del mundo con mayores desigualdades, y Felipe se refería a esto antes, ¿no? No es el continente más pobre, pero sí es el continente más desigual, y eso quiere decir, esto es un reto para pensar las instituciones democráticas, que nos tiene que hacer aceptar variaciones y particularidades cuando estamos pensando en el diseño de las instituciones, sin ninguna duda. Y al mismo tiempo, por paradójico que pueda parecer, esto es perfectamente compatible con plantearnos este reto de crear una asamblea global, que, por cierto, me parece, insisto, que es uno de los retos que afrontamos como humanidad y que tenemos más importantes hoy en día. Bueno, yo es que con lo de la Asamblea Global, ya lo sabe José Luis, porque yo le conocí justamente porque veía que hablaba de eso en Twitter y rápidamente le llamé corriendo. Entonces, Pero en Yago, particular... debe ser algo de España, porque quien nos preguntó fue un ciudadano de España, Albert Gema, a quien le agradecemos su pregunta. Adelante. Pues a ver, yo he de decir que llevo ya desde hace un año trabajando en diseños de asambleas globales con diferentes equipos de gente, y seguramente podáis ver algo publicado en los próximos meses sobre algunas de las iniciativas en las que he estado trabajando. Y bueno, básicamente no hemos podido meter las manos en la masa, pero sí que hemos podido pensar mucho, ¿no? Y, por ejemplo, hablar con mucha gente, como igual que hablé con José Luis, hemos hablado con expertos de todo el mundo. Uno de los principales retos de las asambleas globales es un reto análogo al reto de Colombia, que es la desigualdad. En términos globales, la desigualdad es incluso bastante mayor, la que existe, ¿no?, entre regiones del mundo que la que interno en Colombia. Con lo cual, por ejemplo, estar con gente de la India que vive con $2 al día y con gente de Estados Unidos que tiene 2 coches en el garaje, pues bueno, genera un reto apasionante, porque realmente esto prácticamente nunca se ha hecho, ¿no? Es más, en un reto de representatividad, conectando con lo que decía Felipe, que es la representatividad, en un reto de representatividad global, nos damos cuenta que la mayoría de la gente es lo que se considera en el mundo occidental gente pobre.
Es decir, más de un 70% de la población mundial es lo que se considera en Estados Unidos, en Europa y en algunos países de Latinoamérica gente directamente pobre, ¿no? Entonces, la Asamblea Global es una asamblea de gente pobre, de gente con un nivel cultural, no ha ido a la universidad, no coge aviones, no tiene coches, ¿no? Entonces, ¿qué puede salir de aquí, ¿no? Creo que a mí pensar esto me resulta apasionante y, por supuesto, es de una gran complejidad, ¿no? La diversidad lingüística, ¿no? El hecho de que nosotros hablemos o que mucha gente con estudios universitarios hable inglés nos nubla un poco, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que los contextos globales son de habla inglesa, pero si cogemos a gente corriente, la gente corriente no habla inglés. No habla inglés. Si tú coges a un chino elegido al azar, a un indio, a una de África, inglés. Es decir, si hacemos una asamblea global por sorteo, muy poca gente va a hablar inglés. De hecho, seguramente más gente hable español, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo manejamos una mesa deliberativa en varios idiomas? Hay iniciativas que se han llevado a cabo, como el Worldwide Views, que se organizó bajo el paraguas de la ONU, en lo que se hacía era asambleas locales. Es decir, una asamblea en China, otra en Francia, otra en Sudáfrica. Y, bueno, pues en un día de diálogo, ¿no?, que no da para mucho, se intentaba, bueno, pues que de esas asambleas salieran ideas, contenidos, etcétera. Es decir, que ya ha habido alguna iniciativa, pero como digo, ha sido de asambleas locales, es decir, no asamblea global. Una asamblea global se basa en el principio de que tienes que mezclar a la gente. Es decir, en una mesa estarán los de la India, los de África, los de China, y quizá algún europeo, algún americano, porque somos realmente poquitos en el mundo, ¿no?, a nivel porcentual. Entonces, conectando esto con el modelo latinoamericano y el contexto latinoamericano, aparte de que creo que lo global puede ayudar a esa perspectiva latinoamericana, creo que puede ayudar a intentar conseguir retos olvidados, ¿no?, como esa especie de unión política de Latinoamérica. Es decir, podemos imaginar una asamblea latinoamericana, ¿por qué no? Que piense en cuáles son las prioridades de Latinoamérica, más allá de los estados-nación, ¿no? Creo que eso me parece un reto importante para Latinoamérica, pensar más allá de los estados. Y en segundo lugar, creo que has hablado de lo que podemos aprender de la gente. Yo creo que uno de los retos de las asambleas es cómo se maneja el conocimiento. El conocimiento no son solo datos científicos o verdades de enciclopedia, ¿no?, sino que el conocimiento es cualquier cosa que pueda pensar una gente en un pueblo en Nariño o en una aldea indígena o una comunidad de las barriadas de Medellín, ¿no? Es decir, hay conocimiento que es religioso, hay conocimiento que es primitivo o hay conocimiento que sí, que también es científico, pero una asamblea debe poner sobre la mesa todas las posibilidades. Es decir, una asamblea tiene que verse informada de una manera diversa, con la diversidad de conocimiento también que existe en la sociedad, no solo una especie de conocimiento universal. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque con esto me enrollo mucho además, así que... Estupendo. No sé, Victoria, Felipe, porque yo creo que ya estamos yendo, es como a ustedes mismos se están llevando a donde yo temo ir porque es el momento de debate, pero yo creo que es el momento porque también sé, Victoria, que tienes unos compromisos de tiempo muy justicos. Entonces, pues hagamos la pregunta porque ya Yago digamos, la pusiste de presente cuando hablabas de la representación, ¿no? De la representatividad. Y creo que eso está vinculado a los impactos, ¿no? ¿Cuál debería ser el impacto de los mini publics, ¿no? Un poco en el debate siempre, digamos, está como las dos posiciones de no le creemos expectativas a las falsas a los ciudadanos, si no es vinculante, esto va a ser muy malo. Pero por otro lado, entonces está la pregunta bueno, ¿cuál es la legitimidad de los mini publics para poder tener este impacto del que estamos hablando? Entonces, pues yo lo dejo así muy abierto, sé que es un debate muy grande, pero entonces escuchemos las diferentes posiciones y pensémoslo también en el contexto colombiano, ¿no? Un poco.
La verdad es que estáis abriendo tantas cajas de Pandora en el buen sentido que podríamos estar Sí, sí. horas y horas y a uno le da lástima, a mí especialmente, que lo siento mucho. Como decía Indira, me voy a tener que ir unos minutitos antes porque tengo una cosa que es sagrada, que es dar una clase sustituyendo a un colega que no puede darla, con lo cual me excuso de entrada. Pero contestando a tu pregunta, Indira, yo creo que para la justificación, más allá del impacto, hay una justificación general, que es que, y esto me lo dijeron diversas personas en unas entrevistas que hicimos desde la Universidad de Nueva York a líderes que habían promovido innovación pública en América Latina, ¿no? Y todos coincidían en una cosa, que la innovación no es un lujo. Esta innovación, ya sea a través de un laboratorio de innovación, a través de un mini public, a través de repensar cómo hacemos las cosas, no es un lujo porque está comprobado que realmente mejora el impacto y los resultados y puede ayudar a los temas más estructurales de disminución de la pobreza, de aumento de la igualdad, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto no es un lujo, ¿no? Y pasando en concreto a la cuestión que me preguntabas de los impactos, doy un apunte que es interesante para la conversación, que es que la semana pasada estaba debatiendo con las personas que impulsaron la guía de la OCDE sobre estos criterios y principios para estos espacios deliberativos, y coincidían que van a añadir un capítulo extra en el documento actual en el cual van a hablar de evaluación de impacto, porque se habían dado cuenta en el debate posterior que se había producido que hacía falta hablar de impacto, ¿no? Con lo cual refuerzo aquí la idea de que esto es parte del dibujo. Y de hecho, los detractores principales de este tipo de espacios deliberativos, el mejor argumento para neutralizarles es precisamente demostrar que estas asambleas son capaces de generar impacto, ¿no? Porque esto es una de las principales críticas que reciben. Retorno al tema de los objetivos, sin embargo, porque es muy importante tener claro el tipo de objetivo que se quiere conseguir. Y eso es el elemento fundamental para medir el éxito, ¿no? Puede ser interesante, y lo mencionaba Josep Lluís como uno de los valores esenciales aquí, el propio valor de conversar, de abrir esta conversación ciudadana en un contexto de populismos donde las instituciones están desprestigiadas, donde es importante reconectar con el público. Esto ya puede ser un impacto importante, pero siempre y cuando sea el que busques, ¿no? Con lo cual, yo creo que en el impacto más institucional, pasando ahora, ¿no?, al que puede tener o implicar un cambio en cómo las administraciones operan, yo aquí veo, regresando al realismo institucional, voy a contradecir a Iago en el tema de que las decisiones tienen que ser vinculantes, ¿no? Porque también es una deliberación no solo entre los ciudadanos, sino entre los ciudadanos y la administración. Y hay que ver lo que es posible y lo que no es posible, y este diálogo tiene que formar parte del diálogo general. Diálogo que es imprescindible para que esto se socialice internamente, pero también para aprender, porque hay un proceso de aprendizaje cuando empleados públicos y ciudadanos hablan en el contexto de estos procesos y negocian lo que se va a poder continuar o lo que se va a poder impulsar, con lo cual aquí añadiría este punto de debate respecto a lo que mencionaba Iago. Y finalmente, un último comentario que creo que es importante, está relacionado con los impactos y con aprender qué funciona y no funciona, porque la experimentación es muy relevante en este ámbito. Yo recomendaría a Bogotá o a cualquier institución pública que esté interesada en promover estos espacios, que los promueva primero a modo experimental y que cuando haya probado y testeado que funciona, que no funciona, regule después. Porque muchas instituciones han regulado de entrada estos espacios participativos, los han aplicado a su contexto, a su contexto institucional concreto, y no es por referirme a ninguna institución en concreto, pero bueno, después se han dado cuenta que había cosas que ya estaban reguladas y que se hubieran podido regular mejor. Con lo cual, testear, experimentar, ver qué impactos se consiguen, mejorarlo y regular después. Muchas gracias, Victoria. Siéntete tranquila cuando debas irte con la mano así, ya está. Muchísimas gracias, Victoria, por tu participación en este foro. Mil gracias. José Luis, o Yago, o Felipe. Dale. Bueno, si me permites, Indira, para agregar un argumento más a lo que decía Victoria, y en la línea de generar un poco de discusión también entre nosotros, ¿no? Y ya lo anticipaba antes, que yo también discrepaba de Yago, tal vez porque lo ha dicho de manera muy fuerte,
que los procesos tienen que ser vinculantes. Yo entiendo perfectamente lo que quiere decir. Obviamente, la ciudadanía que participa en cualquier proceso de participación lo que querría es que su tiempo y su esfuerzo sirva para algo y por lo tanto tiene que ver que eso tiene un impacto, si no, efectivamente, pues pensará que le han tomado el pelo o que simplemente el político de turno intentaba iniciar una campaña, como antes decía Yago, de puro marketing, ¿no? Donde que no pretendía realmente ningún compromiso genuino. Yo entiendo perfectamente esto que dice Yago y por supuesto estoy de acuerdo. Lo que pasa que también es verdad que la deliberación, me parece, y Victoria lo apuntaba así, ¿no? Puede perseguir, la deliberación de estos mini públicos puede perseguir objetivos distintos. Y Victoria se refería a entrevistas que ella había hecho para un estudio. Yo tuve la ocasión de hacer entrevistas a gente que participó en el movimiento de los indignados en Barcelona, que Yago conoce muy bien también, tal vez el elemento que más destacaría de todo lo que todos los participantes respondieron en estas entrevistas en profundidad es que ellos decían que estos procesos les habían transformado la vida, les habían cambiado la vida. Es decir, ellos destacaban enormemente el poder que había tenido el proceso, el estar inmersos en un proceso deliberativo y el tener la posibilidad de discutir con colegas suyos, perdón, con ciudadanos de todos los tipos y diversos, digamos, el poder haber discutido sobre todos los temas que habían querido, ¿no? Y esa experiencia para ellos había sido muy transformadora y habían aprendido muchísimo. Vuelvo a conectar con el tema que ha mencionado antes Felipe, ¿no? De la participación como un proceso de aprendizaje. Y yo creo que esto es muy importante y en ese sentido, a veces digo en broma, cada generación debería tener su 15M o su proceso de indignados o las protestas del 68 o la Asamblea Ciudadana de Bogotá, porque estos eventos permiten a la ciudadanía participar en procesos que, como digo, son formativos, son educativos y que son transformadores. Y ese, para mí, es el mejor impacto que puede tener. Por supuesto que después aspiramos a que tenga impacto en las instituciones y que las instituciones se enriquezcan, porque además, como decía Victoria, sabemos hoy en día, tenemos evidencia cada vez más sólida de que escuchar a la ciudadanía, escuchar las voces y las opiniones y los juicios de la ciudadanía puede enriquecer y mejorar mucho la calidad de la toma de decisiones públicas. Y que si no tuviera impacto la deliberación de los minipúblicos en esa toma de decisiones, estaríamos perdiendo una fuente de riqueza absolutamente increíble. Así que, por supuesto, debemos aspirar a que exista ese impacto. Ahora, cuando hablamos de proceso vinculante, si lo tomamos en sentido estricto, ¿no? Y yo, como soy jurista, tal vez me asusto más de la cuenta, pero si lo tomamos en sentido estricto, cuando hablamos de carácter vinculante, el problema que surge, y tú lo apuntabas ya, Indira, y creo que Felipe también se ha referido brevemente, el problema que yo le veo es un problema justamente de legitimidad, de saber exactamente por qué razón esta gente que ha participado en el mini público puede tomar una decisión en nombre de la ciudadanía de forma vinculante, ¿no? Y claro, la respuesta obvia y directa a esto es, bueno, es que son representativos porque han sido sorteados, ¿no? Y han sido elegidos por sorteo, con lo cual esta asamblea teóricamente reproduce la diversidad de opiniones que uno encontraría en la sociedad y por lo tanto es una asamblea representativa del conjunto de la ciudadanía. Sí, pero la representación, como nos enseña la que yo creo que es la mejor filosofía política, esto es muy discutible, lo podríamos discutir durante horas, pero la que para mí es la mejor filosofía política que tenemos disponible hoy en día, que es la republicana, como nos enseña el republicanismo, la democracia fundamentalmente tiene que ver con capacidad de control último por parte de la ciudadanía. La ciudadanía no debe perder nunca el control último, nunca en manos de sus representantes. Y esa capacidad de control último, en las democracias actuales, se consigue ejercer a través de diversos mecanismos, pero el más importante de ellos son las elecciones periódicas. Cuando los ciudadanos no están satisfechos con las decisiones que toman sus representantes, tienen la capacidad de sacarlos del gobierno y nombrar a otra persona en su lugar. Y el problema con las asambleas ciudadanas o los minipúblicos en general es que no existe esa posibilidad de control último por parte de la ciudadanía si le damos a la asamblea ciudadana carácter vinculante. Los mejores ejemplos que yo encuentro internacionales de asambleas ciudadanas, por ejemplo, el de la reforma constitucional de Irlanda, fueron asambleas que tuvieron una enorme capacidad de influencia y de impacto, es decir, que no se pierde impacto por el hecho de no otorgarle carácter vinculante, pero fueron procesos en los que la última decisión
estaba en manos de la ciudadanía básicamente a través de un referéndum. Y fue la ciudadanía la que decidió si aprobaba o no aprobaba la reforma constitucional. Yo creo que ese tipo de diseños son más legítimos porque permiten que la ciudadanía mantenga el control último. Y a la vez no perdemos toda la riqueza enorme que produce una asamblea ciudadana y también la riqueza y el impacto que pueda tener sobre la deliberación pública. Muchísimas gracias, José Luis. Felipe, ¿tú querías decir algo? Sí. Porque aquí todos han hablado de representación a partir de tu primera intervención, entonces ya es hora y aprovecho porque Joana nos pregunta, que creo que está atado a esto, y es cómo garantizamos que los cuerpos políticos tomen las recomendaciones que hacen los ciudadanos. Entonces, volvemos al mismo tema, ¿no? ¿En qué sentido es tomar las recomendaciones de los ciudadanos? Sí, vamos a ver de qué forma nos podemos meter en este berenjenal de la representación, pero antes es que creo que cometí el error porque se me fueron acumulando cosas y ahora tengo un montón y que me gustaría compartir, pero bueno, cuatro. Lo primero que está relacionado con el tema del impacto, esta discusión del impacto que la está dando José Luis y creo que Yago también ahora hablará del tema del impacto. Pues yo creo que en un contexto como el colombiano es un enorme impacto darle una oportunidad a la conversación y a la deliberación. En un país que ha tenido serias dificultades para hablar, un país que ha tenido serios problemas y una piel muy delgada para tramitar los asuntos públicos, donde son frecuentes los extremos, los señalamientos, etcétera, y inclusive esto lleva a una guerra, digamos, que es el fracaso completo del diálogo, el fracaso completo de la política. Entonces yo creo que ahí hay un gran impacto. Por eso, bueno, cuando a mí me preguntan acerca del impacto, además la palabra me genera algo tengo problemas con la palabra impacto, pero la cuestión aquí es que yo creo que contribuir a la discusión pública, mejorar el diálogo, dar cuenta de que los ciudadanos pueden hablar es en sí mismo un impacto importante. También por el contexto colombiano, yo creo que en esto puede ser muy útil un mecanismo como la Asamblea Ciudadana para que podamos tener diálogos más orientados por la empatía, más alejados del autointerés, del egoísmo, de lo que yo quiero para mí es esto, y la deliberación se nos convierte entonces más bien en un proceso de negociación. Esta Asamblea de Bogotá la estamos pensando como una asamblea de la empatía donde los ciudadanos puedan pensar en los problemas de su ciudad, pero no solamente desde su punto de vista individual, sino desde la perspectiva más del interés general. También para darle la oportunidad no solamente al diálogo, sino a otra forma de democracia participativa, que es una democracia que no es sectorial, no es una democracia de grupos de interés, no es una democracia de organizaciones, no es una democracia de liderazgos autonombrados. Es una democracia que busca a la ciudadanía. Esto es un primer elemento que quería señalar y se conecta con el tema del impacto que ahora lo voy a hablar. Creo que también cuando hablabas Indira, y nos hacían la pregunta acerca de, bueno, la Asamblea Global, y discúlpenme porque estoy volviendo a temas anteriores, pero me parece muy importante que pensemos en las fronteras de las asambleas ciudadanas, es decir, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué tenemos por delante? Yo creo que tenemos por delante, en primer lugar, una dimensión espacial, es decir, la posibilidad de hacer asambleas más grandes a nivel continental, a nivel global, inclusive mejor hechas a nivel nacional también, que no sean solamente locales. Ahí hay una frontera muy importante. Creo que también otra frontera muy importante es pensar las asambleas y los mini-publics de forma itinerante y continua, es decir, no solamente cuerpos ad hoc para un problema particular, sino que el Consejo de Bogotá tuviera una asamblea de ciudadanos permanente con ciudadanía itinerante para consultarle problemas públicos. Yo creo que este es otro lugar hacia el que podemos ir. Creo que otra frontera es lo que tiene que ver, y esto tiene que ver con el tema de la representación, los nuevos representados. Ahora que veía a tu pequeño hijo, Yago,
asambleas para representar a las generaciones futuras, por ejemplo. Asambleas donde podamos crear mecanismos que no tenemos en los cuerpos políticos debido a los ciclos electorales, donde podamos representar a otras subjetividades, como por ejemplo las generaciones futuras. Esto es una discusión importante de la teoría de la representación. Y luego hay otra frontera, que es el uso de asambleas ciudadanas en otras formas de participación ciudadana. Por ejemplo, yo pienso en Colombia, participación ciudadana ambiental, en audiencias públicas, en consultas previas. Creo que hay un montón de escenarios donde se pueden utilizar estos mecanismos. Bien, y termino por el tema más complicado, que es el tema de la representación, que tiene relación con el tamaño también de las asambleas. Y para explicarlo aquí, Borges, hay dos cuentos fantásticos de Borges que muestran un poco los extremos donde nos encontramos. Uno es el Congreso. En el Congreso 4 amigos hacen una asamblea global y dicen, tú representas a las mujeres del mundo, tú representas a los hombres, tú representas, pero eran 4. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero ¿cuál es esa representatividad? ¿En qué sentido eso es representativo? Y luego el otro cuento es un cuento fantástico donde habla de una ciudad y dice que en esta ciudad los cartógrafos eran tan expertos y tan buenos que hacían mapas con tal nivel de detalle que en los propios mapas habían edificios, y dice Borges, y habitaban los mendigos en el mapa, no en la ciudad, por el detalle del mapa. Entonces yo creo que en el tema de las asambleas ciudadanas tenemos esa tensión. No podemos tener asambleas demasiado pequeñas, no podemos tener asambleas demasiado pequeñas donde podamos decir que son representativas, pero representativas en un sentido muy débil, digamos, en el sentido meramente descriptivo en el que decimos que, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos representa a la población latina porque 1 de 9 es latina. Esta es una forma de representación, pero es una forma de representación muy débil, por lo cual yo creo, y yo tengo la intuición, puedo estar equivocado, pero tengo la intuición de que el tamaño de estos cuerpos deliberativos es relevante, y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso sería... lo último que quiero decir es lo siguiente, es acerca de la virtualidad. Yo creo que la virtualidad, y en esto no hago sino suscribir lo que han dicho anteriormente, la virtualidad no la podemos pensar como un second best, ni la podemos pensar como una solución a la pandemia. Yo creo que la virtualidad es ya una innovación democrática que necesitamos una pandemia para aprenderla, pero bueno, la aprendimos. Es decir, así como nuestras relaciones de trabajo, yo espero que cuando la pandemia pase, no todas las reuniones vuelvan a ser presenciales, francamente, eso sería absurdo y yo me negaría, sería el primero en negarme a que me convoquen a reuniones presenciales. Tienen que seguir siendo muchas virtuales. Por la misma razón yo creo que muchas formas de diálogo ciudadano y de participación democrática tienen que seguir siendo virtuales. Maravilloso, Felipe, muchas gracias. Yago, yo te invito a que continúes esta conversación y abramos otra para cerrar en los 15 minutos. Y es que también hay otra pregunta de Giovanna Rodríguez por Instagram, y ahora sí ya estamos muy famosos en todas las redes sociales, y nos preguntan lo siguiente, y es, ¿cómo hacemos para que con las asambleas no suceda lo mismo que con otros mecanismos de innovación? Y es que la gente no participe, ¿no? El incentivo a la participación. Entonces, Yago, si quieres ambas cosas, ¿no? Terminemos la difícil discusión y aún abierta acerca de la representatividad y abrimos la otra. Yo voy a intentar ser rápido, me voy a saltar la parte de que iba a responder a Victoria porque ya no está, pero bueno, el tamaño, yo no tengo soluciones perfectas, pero sí que creo que tengo pistas que pueden ayudar. El tamaño no importa tanto desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la representatividad de una asamblea no reside solo en quiénes son sus miembros, sino en el proceso deliberativo. ¿Por qué? Porque un proceso deliberativo no es agregar opiniones ni votos, sino es, entre todos, buscar un resultado que pueda ser aceptado por una gran mayoría de la asamblea. Esto es un principio básico de la democracia deliberativa. Es decir, normalmente una aprobación de alrededor del 80% de la asamblea.
¿Qué quiere decir esto? Que la representatividad tiene que ver también con ese acuerdo alcanzado, ¿vale? Y con la calidad del proceso deliberativo. Es decir, una asamblea que no tiene tiempo suficiente para abordar el reto que se plantea, no es que no vaya a dar un resultado representativo, es que no va a dar un resultado factible, porque a lo mejor hay aspectos fundamentales, como decía Victoria, que una de las razones que da Victoria es que la administración tiene que revisar los resultados ya, pero es que eso ya está ideado. Las asambleas, la Asamblea Francesa ya trabajaba junto a la administración codo con codo para no proponer absolutamente nada que no fuera realista, que el Estado francés podía implementar. Con lo cual, eso me parece que no es del todo correcto tal como lo planteaba Victoria. Y el proceso francés garantizó no solo eran 150 personas, evidentemente no es representativo en términos estadísticos, pero garantizó, yo creo que de manera bastante clara, una representatividad bastante mayor de la que existe en el Parlamento francés. Porque, como todos sabemos, no todo el mundo vota. Yo difiero bastante con el republicanismo de José Luis. Yo creo que la legitimidad no está solo en los procesos electorales. Creo que eso es muy limitado. O sea, mucha gente se queda fuera, mucha gente vota con la nariz tapada, como decimos en España. Y finalmente, muchos partidos hacen cosas que ni siquiera las contaban en su programa, con lo cual por ahí se va perdiendo porciones y además, como bien habéis dicho, el descontento es generalizado en casi todos los países con el sistema de partidos, ¿no? Entonces, la legitimidad también puede estar presente en una asamblea sorteada. La legitimidad depende de lo que la gente reconozca como legítimo. Es decir, que desde el momento en que la ciudadanía de un país se identifique más con una asamblea sorteada que con un parlamento lleno de partidos políticos, el sistema de asamblea ciudadana será más legítimo que el sistema de partidos. Entonces, por acabar, los incentivos son fundamentales y tienen que ver con las desigualdades. Sabemos que la gente con más nivel cultural y mejor nivel económico lo tiene mucho más fácil y mucha más motivación para participar. Y normalmente además son menos, con lo cual siempre están sobrerepresentados. Incluso en el proceso de sorteo se quedan por el camino, porque son los que dicen que no con más facilidad, los que dicen que no participan con más facilidad porque no saben lo que es, no les interesa o porque tienen que trabajar y cuidar de sus hijos, ¿no? Entonces, los incentivos son fundamentales para garantizar la inclusividad en una asamblea. El incentivo económico ya está aprobado, que es un mecanismo suficiente para incluir a los sectores de niveles socioculturales más bajos. Es decir, con ese incentivo económico que muchas veces no motiva para nada a gente de niveles socioeconómicos altos, sino que a lo mejor a esa gente que le den 100 euros un día o no, pues le da un poco igual. Para gente que a lo mejor viene de una barriada de Medellín o de Bogotá, pues eso puede ser muy, muy relevante, puede representar a lo mejor una semana de trabajo, con lo cual le puede compensar perfectamente participar y va a estar encantado de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si ya me extiendo. Bueno, en cuanto a la representatividad de los menores, nosotros colaboramos con Kei Nishiyama, que es un investigador japonés experto en deliberación infantil y que nos ha recomendado que los 12 años es una edad suficiente para participar en deliberaciones. Aparte de eso, nosotros estamos proponiendo un sistema en el que los menores de 12 años son representados por su cuidador principal, que normalmente es una mujer. Esto creemos que es mejor que estén ausentes y garantiza una visión más centrada en los, como sabéis, los cuidadores principales, la mayoría de su vida la dedican a cuidar y no al trabajo profesional, entonces están muy conectados con el futuro de sus hijos, ¿no? Entonces es una propuesta que estamos formulando ahora y que esperamos tenga un poco de recorrido los próximos meses. Muy interesante, Yago, muchas gracias. José Luis, si quieres, yo sé que de pronto quieres hacer algún comentario anterior sobre el tema del impacto de nuevo y también sobre los incentivos. Sí, sobre el impacto, una cuestión muy en reacción a lo que decía ahora Yago. Yo estoy muy de acuerdo y además muy interesante. Primero, permitidme que haga una reflexión sobre los menores. Me parece que este es uno de los retos pendientes. En varios países se han tomado medidas para rebajar la edad de voto a 16 años.
Me parece que esta es una medida interesante para explorarla, por lo menos. Pero con respecto a la deliberación en concreto, me parece que efectivamente los estudios que yo he visto coinciden en que a partir de incluso 10 o 11 o 12 años, por supuesto esto es variable y en función de los niños puede ser antes o después el grado de maduración suficiente como para participar en una deliberación, pero me parece, conozco experiencias en América Latina, justamente en Argentina, sobre concejos integrados por menores que son deliberativos, consultivos, y deliberan sobre cuestiones teóricamente relacionadas más directamente con los intereses del menor, con resultados muy interesantes. Entonces, yo creo que este es uno de los retos, sin duda, de inclusividad para la democracia deliberativa que tenemos por delante. Eso por un lado. Con respecto a la cuestión, volviendo a la representatividad de la Asamblea y de la capacidad de tomar decisiones, la legitimidad para tomar decisiones de forma vinculante, yo diría, de nuevo, intento huir, lo he dicho antes en otro contexto con otra cuestión, yo huiría de las generalizaciones y de los debates excesivamente simplistas, ¿no? Me parece que todo depende de qué estemos hablando y de qué tipo de decisión se vaya a tomar. La primera asamblea ciudadana, si queremos verlo así, para decirlo de una manera un poco provocativa, pensando en instituciones ya que tienen décadas y siglos, de hecho, de antigüedad, la primera asamblea ciudadana fueron los jurados populares en la administración de justicia. Y como todos sabemos, los países que cuentan con jurados populares integran a un jurado integrado normalmente por 9 o 12 personas, por tanto, no es un grupo demasiado amplio. En este sentido, todas las preocupaciones de representatividad que tenía Felipe seguramente aplicarían al caso del jurado. Y además, como sabemos, en los países donde funciona, su decisión es totalmente vinculante. Otra cosa es que es limitada a aquello para lo que se pregunta al jurado. Pero por supuesto que la decisión que toma el jurado es vinculante para el juez. Y yo diría que en general es un modelo que ha funcionado bien. Yo soy defensor, digamos, de los sistemas de justicia popular, de jurados populares, pero sobre todo porque están aplicados a un ámbito muy acotado y a una toma de decisiones muy acotada. Si en cambio hablamos de diseño institucional o de reforma constitucional, me parece que nada sustituye la legitimidad de un referéndum. Yo creo que ninguna reforma constitucional debería ser aprobada si no es ratificada por referéndum por parte de la ciudadanía. Coincido con lo que decía Yago completamente, que las elecciones son un mecanismo muy limitado de control último. Yo no, para nada quería dar la sensación de que las elecciones fueran suficientes. Me parecen claramente insuficientes, pero me parecen necesarias porque es un mecanismo que, a pesar de ser limitado, permiten a la ciudadanía o a una parte de la ciudadanía, aquellos que lo desean, con todos los sesgos que esto implica, estoy de acuerdo con Yago que hay muchos sesgos ahí, pero al menos permiten a una parte considerable de la ciudadanía tener algún tipo de control último retrospectivo sobre las decisiones de sus gobernantes, con todas las limitaciones que yo también soy consciente de que se aplican ahí. En cambio, en el caso de las asambleas ciudadanas, si las aplicamos a ámbitos de decisión constitucional y les damos poder decisorio vinculante, me parece que tienen un problema de legitimidad última. Dicho esto, de todas maneras, insisto en el punto, yo creo que la cuestión no se puede generalizar y que depende de qué estemos hablando y para qué queramos la asamblea ciudadana, ¿no? Y en todo caso, y también por volver a lo que planteaba ahora Yago, me parece que no se trata de comparar la legitimidad de la asamblea ciudadana versus la legitimidad del Parlamento y mucho menos hacerlo sobre la base de con quién se identifica la ciudadanía, porque eso es tremendamente contingente. La ciudadanía se puede identificar, permíteme ahora un poco abusar de la retórica, pero la ciudadanía de Corea del Norte tal vez se identifica con Kim Jong-un. Tal vez si hiciéramos una encuesta en Corea del Norte habría un porcentaje no desdeñable de coreanos que pueden tener alguna identificación, pero eso no le da ninguna legitimidad a Kim Jong-un. Lo digo por poner el ejemplo más claro de un sistema ilegítimo políticamente, ¿no? Entonces, la legitimidad no depende de la identificación de la ciudadanía, al menos no de una manera directa o fácil, ¿no? El tema es mucho más complejo, como estoy seguro que Yago acordará. Entonces, para mí el tema no es tanto comparar la Asamblea Ciudadana con el Parlamento, porque además, como creo que coincidíamos todos en la primera ronda de intervenciones, lo más interesante de las Asambleas Ciudadanas como mecanismo de innovación es que es un mecanismo que puede ser complementario a las instituciones que ya tenemos. Y entonces, de hecho, le podemos sacar mucho rendimiento a explotar bien. Para eso tenemos que hacer buena investigación y mucha experimentación,
pero tenemos que sacarle buen rendimiento, explotar bien las compatibilidades y la combinación de instituciones, la cooperación o colaboración que se puede dar entre estas instituciones innovadoras, las asambleas ciudadanas, y las ya existentes que son representativas. Por tanto, para mí, yo trataría de no plantearlo como un debate de una cosa o la otra y ver cuál tiene más legitimidad. Y para nada mi intervención escéptica respecto al carácter vinculante no es escepticismo respecto a las asambleas ciudadanas en ningún sentido, ni siquiera sobre el potencial carácter vinculante que pueden tener en algunos ámbitos, como he puesto el ejemplo del ámbito de la justicia, donde me parece que es clarísimo e indudable. Y en muchísimos otros ejemplos pueden tener carácter vinculante. O sea que tampoco era, por mi parte al menos, no era una impugnación general sobre toda la posibilidad de darles poder decisorio. Y finalmente, termino mi intervención con esto. Respecto a los incentivos, estoy de acuerdo en lo que se ha dicho ya antes por parte de Felipe y Yago. Por tanto, no tengo ningún punto de crítica aquí o de desacuerdo. A mí me parece, por ejemplo, tenemos evidencia bastante sólida sobre por qué funciona, por ejemplo, qué incentivos tiene las personas que contribuyen a las entradas de Wikipedia, ¿no? Que seguramente es el ejemplo que uno encuentra en los libros, ¿no? de nuevas tecnologías y de colaboración y de nuevas formas de pensar la democracia. Al menos los que más me interesan a mí, casi todos coinciden en poner Wikipedia como el ejemplo de éxito, ¿no? ¿Por qué Wikipedia, una enciclopedia mundial que no retribuye a los participantes, a los que escriben, a los que contribuyen, no les retribuye ni con dinero ni siquiera con reconocimiento nominal porque sus contribuciones son anónimas? ¿Por qué pudo existir en primer lugar y por qué continúa mejorando cada día más? Y es un ejemplo de éxito, de gran colaboración a gran escala a nivel mundial. Bueno, es una mezcla, los ingredientes que están presentes ahí, según nos dicen los que han estudiado esto, es una mezcla de factores, pero uno de ellos que es muy importante tiene que ver con el impacto y a priori parecería una razón a favor de darle carácter vinculante a las asambleas, es que en Wikipedia cualquier persona que contribuye a mejorar una entrada, su labor puede ser muy pequeña, su contribución puede ser muy, muy, muy pequeña y esto, por cierto, da incentivos a personas que a lo mejor no estarían dispuestos a hacer un gran esfuerzo de tiempo y de trabajo, pero en cambio sí están dispuestos a hacer una pequeña mejora. Pero sobre todo cuando uno introduce esa mejora en la entrada de Wikipedia, automáticamente visualiza que eso tiene un impacto. Es decir, uno luego vuelve a Wikipedia, a la parte pública y ve que se ha cambiado, se ha mejorado la parte que uno ha redactado o ha editado de cualquier entrada. Por supuesto que después cualquier otro contribuidor puede discutir y volver a borrar lo que nosotros hemos escrito y podemos entrar en una discusión, una deliberación, que por cierto algunas son apasionantes, en Wikipedia sobre cuál es la forma correcta de presentar una información. Pero de entrada uno ve un impacto directo de lo que está haciendo. Yo creo que esa parte es muy importante y creo que hay que elaborar, digamos, hay que diseñar bien los procesos para que los ciudadanos que participan en estos mecanismos vean un impacto y a la vez hacer esto compatible con lo que yo decía antes, con esa alerta respecto a darles carácter vinculante general, que me parece que allí tal vez no estaría tan de acuerdo. Muchísimas gracias, José Luis. Felipe, yo creo que creo que estamos muy bien de tiempo, además, porque ya es justo el tiempo de terminar. Entonces, Felipe, terminemos contigo y yo quisiera, pensemos en el incentivo, pero en el ámbito latinoamericano, ¿no? Tú sabes todo lo que se podría discutir ahí. Adelante. Sí. Me gustaría no cerrar, sino tal vez hacer una última, no sé, Yago creo que no ha hecho una última. Perfecto, sí, cerremos contigo la pregunta y hacemos la última final. Del incentivo, bueno, creo que es un tema de esto ¿dónde está lo del realismo institucional? Lo que hablaba Victoria, es un problema de realismo institucional que nosotros lo estamos teniendo en el contexto de la Asamblea de Bogotá. Bueno, en primer lugar, hay una realidad política, cultural, si se quiere, que hay que tomar en consideración, y es que en países con sistemas políticos altamente desprestigiados y con altísimos niveles de corrupción en todas sus expresiones, compra de votos, etcétera, pues el incentivo se percibe como una dádiva, se puede percibir como una dádiva, como un hecho de corrupción, digamos.
digamos, como un acto de corrupción. Entonces, yo, por supuesto, desde el punto de vista ideal de los estándares, soy el mayor defensor de los incentivos. Y yo creo que esa es la dirección que va a tomar el diseño. Yo creo que va a tomar la dirección de que los ciudadanos reciban unas remuneraciones inclusive, y más que un incentivo. Y más que un incentivo. ¿Por qué no pensar en un salario? En un salario como los jugosos salarios que reciben los congresistas o otros funcionarios públicos. Entonces, creo que inclusive idealmente podríamos pensar en salarios y no solamente en incentivos. Y sin embargo, a la hora de aplicarlos nos encontramos todo tipo de dificultades. En primer lugar, una dificultad cultural, su vinculación con la corrupción. En segundo lugar, una dificultad enorme relacionada con el marco legal. El marco legal colombiano no permite dar incentivos. No permite que a un ciudadano se le pague. Porque que el Estado, digamos, que una entidad del Estado de sus recursos públicos le asigne un ingreso a los ciudadanos. Esto tiene todo tipo de... Y ya se ¿Como dieta tampoco, Felipe? ¿Como dieta? ¿Perdona? Como No, dieta. como dieta, ¿a qué te refieres? ¿Como dieta? La dieta es lo que se paga a alguien Viático. por los gastos del... ¿Cómo? El viático. Viáticos. Perdón, no sabía. Sí, Es sí. que esa fórmula, la aquí ha sido esa. Se ha pagado eso, que como normalmente esas dietas están hechas del día a día, le resultan casi como una paga. Sí, claro, por supuesto. Sería fantástico utilizar viáticos, pero pues ustedes se pueden imaginar, porque además, bueno, esto creo que es pan de todos los días, en todas partes, eso en todas partes se cuecen habas, los obstáculos kafkianos que uno enfrenta. Entonces, bueno, hay que hacer una licitación, entonces hay todo tipo de problemas para materializar algo que es tan intuitivo. Y luego lo otro, creo que hay una diferencia también comparativa y desigual, repito, que ya Yago la mencionaba, de lo que significa un incentivo en un país pobre y un incentivo en un país rico. En un país rico, para una persona con, digamos, con recursos, un incentivo pues es una ayuda, es lo que recibo por no poder estar con mis hijos y, por ejemplo, el cuidado de los hijos, etcétera. Pero en contextos de pobreza extrema, de miseria, el incentivo tiene una connotación completamente diferente. Completamente diferente. Entonces creo que es algo que también es importante tener en cuenta. Y por supuesto, afecta todo el diseño, porque una cosa es diseñar una asamblea de ciudadanos con incentivos y otra sin incentivos, que es la principal dificultad que enfrentamos nosotros, que estamos enfrentando a la hora de diseñar la asamblea de ciudadanos, que dependemos de ciudadanos, pero esto también lo hace bonito desde un punto de vista 100% automotivados. 100% automotivados, y sabemos que tendremos dificultades, pero pues debido a la realidad pues no podemos hacerlo de otra forma, ¿no? Maravilloso, Felipe, muchas gracias. Entonces yo creo que con esto podríamos hacer una última ronda de si quieren hacer una reacción final o también, esto es una terminada muy optimista y es de recomendaciones así para la Asamblea Ciudadana de Bogotá, y por supuesto agradecerles también muchísimo por todas las intervenciones y todo lo que han iluminado al Consejo y a Demolab en esta gran labor de hacer un diseño de la primera Asamblea Ciudadana en Bogotá. Yago o José Luis, que quieran. Yo mismo, pues, bueno, yo voy a enfatizar en la representatividad no reside solo en la cantidad. No sacrifiquen el proceso por la cantidad de gente. Los recursos son limitados. Eso quiere decir, la experiencia de Madrid fue intentar hacer un G1000 en Madrid, nos obligó a trabajar solo en un día. El trabajo que se puede hacer a nivel deliberativo en un día es escaso. El formato diálogo, que es casi como un focus group, o sea, no tiene mucho valor deliberativo. Es importante que se pueda hacer un proceso en varios días y que esos días tengan recursos para desarrollarse propiamente, facilitación, incentivos, etc. Entonces, el problema es que cuando se buscan grandes números, se reducen todo lo demás y el proceso, que es fundamental, se pierde por el camino.
Entonces, ahí les dejo mi consejo final, ¿no? Gracias, Yago. José Luis. Sí, bueno, yo reiterar lo que he dicho al principio. Lo primero de todo es felicitar al Concejo de Bogotá por la iniciativa. Me parece que es, como decía, como trataba de decir, estamos en un tiempo en el que tenemos que innovar, tenemos que experimentar, básicamente porque las instituciones que hemos tenido, que hemos desarrollado hasta ahora, han demostrado ser insatisfactorias o no son suficientes ya para el mundo en el que vivimos. Entonces necesitamos... totalmente, todos los países necesitamos embarcarnos en la experimentación y en la innovación, y en ese sentido la iniciativa me parece fantástica. Yo lo que diría simplemente es, como hemos dicho a lo largo de la discusión, las instituciones pueden ser diversas, pueden tener características diferentes en momentos diferentes y en lugares diferentes, y deben adaptarse a un contexto determinado. En realidad, si vosotros en Bogotá podéis experimentar con asambleas ciudadanas de un tipo diverso al que se han utilizado y emprendido en otro lugar, en realidad eso es una riqueza visto desde el punto de vista global. Yo no me parece para nada un demérito ni ningún aspecto negativo, sino al contrario, me parece una riqueza. Y yo lo que sí os invitaría, digamos, como consejo final, es que penséis que desde Bogotá, como desde Madrid, como desde Washington o de cualquier otro lugar del mundo, desde cualquier rincón del mundo, cuando alguien se embarca en un proceso de innovación de este tipo, lo más importante, me parece, que uno debe tener en cuenta es que uno está contribuyendo a una gran oleada, un gran movimiento, como antes decía Felipe, transformador, que creo que nos va a llevar en los próximos años y décadas a ver grandes cambios institucionales en nuestras democracias, y que, por lo tanto, siendo conscientes de que estamos en un momento ahora de experimentación, lo más importante es que uno haga lo que haga, lo haga poniendo una mirada de larga vista, digamos, de larga visión, y trate de documentar y recoger muy bien todo aquello que ha sucedido en ese caso, tanto si es un caso de éxito, porque entonces podrá ser replicado en otros lugares y ensayado en otros lugares, como si es un caso de fracaso. Claro que nadie quiere fracasar, pero de los ejemplos de fracaso también aprendemos mucho y extraemos lecciones. Entonces, os invitaría a trabajar y a diseñar el proceso de Bogotá poniendo la mirada en qué podrá aprender después el resto del mundo de aquello que hayáis hecho vosotros en Bogotá, sea en positivo o sea en negativo. Y en ese sentido me parece que concluyo de nuevo felicitándoos por la iniciativa e invitándoos a tener la máxima ambición en este proceso. Gracias a todos por la atención. Mil gracias, José Luis. Yago. Perdón, bueno, yo también quería daros las gracias, me parece que es fabuloso. Y la otra cosa que me había olvidado, la tarea que se le da al grupo, a la Asamblea Deliberativa es fundamental y hay que partir de ahí. Las experiencias que existen en el mundo nos dicen que cuando la tarea es específica, es acotada, sencilla, es asumible. Cuando vivimos en tareas difusas o más complejas, la cosa es inviable, ¿no? Entonces, a partir de la tarea se diseñan los retos, o sea, se diseña lo que hace falta para resolverla, ¿no? Muchas veces se va al revés, se piensa en el formato y luego al final se busca la pregunta o la tarea. Debe ser al revés, la tarea es lo que te define el esfuerzo que es necesario en términos deliberativos de tiempo y de cantidad de gente. Entonces, les animaría también a intentar centrarse y a ser posible un aspecto que luego en la vinculancia, yo me refería un poco en general al compromiso político también, no solo en términos legales todo el rato. Entonces, donde el compromiso político sea factible, no cosas que luego se quedarán en un tintero administrativo o en un vacío político, sino cosas que realmente la decisión está abierta, ¿no? Entonces vayan a por esas cosas, ¿no? Y nada, muchas gracias y un placer. Mil gracias, Yago. Felipe Rey, yo te quiero invitar a que hagas el cierre. Hagas el cierre de este foro y yo también agradecer también a los ciudadanos que han estado ahí muy activos en las redes. Bueno, no, pues sí, mira, yo quiero agradecerles, Yago, José Luis y Victoria, bueno, le transmitiremos este agradecimiento, agradecerles por su buena voluntad, por plantear todas estas discusiones tan interesantes. Está siendo una experiencia fantástica.
difícil, exigente, donde aparecen un montón de cosas, pero muy emocionante la verdad, para nosotros. Y quisiera conectar algo que dijeron ambos, José Luis y Yago. José Luis hablaba de la oportunidad de que Bogotá se convierta en ejemplo para otras partes del mundo. Yo creo que eso es muy importante, y Yago hablaba del compromiso político, entonces quisiera conectar estas dos cosas. Lo primero es que yo creo que debemos tener como ciudad y como consejo autoestima, debemos creer que debemos creer que lo que estamos haciendo es valioso, es interesante, en primer lugar, y que podemos enseñarle también algo al mundo y que también el mundo puede ver hacia la Asamblea de Bogotá y de pronto encontrar algo. ¿Y qué puede encontrar? Y esto conecta con lo que decía Yago. Puede encontrar un importante compromiso político. Porque creo que lo que caracteriza este ejercicio y que en cambio no ha estado muy presente en otras experiencias internacionales es el inmenso compromiso del Consejo de Bogotá como institución, luego de su mesa directiva, de su presidente y de sus vicepresidentes y de los 45 concejales. Por ejemplo, en una experiencia anterior deliberativa que hizo el laboratorio, que se llamó Consejo a la Casa, participaron en las deliberaciones los 45 concejales y lo estaban transmitiendo por redes y todo. A mí me parece que esto es muy ejemplificante, ya no para Colombia, sino para el mundo, en un contexto en el cual las asambleas ciudadanas han sido vistas por parte de los políticos un poco, pues naturalmente con preocupación, pues, porque obviamente es a largo plazo una resta de poder y eso genera angustia, pero un poco por encima del hombro. Entonces yo creo que ahí ya hay un elemento distintivo de la Asamblea de Bogotá, y es que la Asamblea de Bogotá tiene un fuertísimo respaldo de la institución político, es 100% financiada también por el Consejo de Bogotá. Entonces es importante que el Consejo haya dicho: yo voy a invertir unos recursos como corporación pública para realizar esto. Creo que son mensajes positivos que ya le estamos dando al mundo y que debemos a veces en nuestros contextos, como pues a veces uno en los contextos a veces es de agachar la cabeza, de creer que y tenemos que olvidarnos de eso y tenemos que volviendo a la filosofía republicana que mencionaba José Luis, poder mirarnos a los ojos con franceses, alemanes, islandeses, Irlanda, y no decir: es que esto se puede hacer en Islandia y en Irlanda, pero no en Colombia. No, por supuesto que se puede hacer en Colombia y se puede hacer muy bien. David Farrell, el que hacía las asambleas, el que comenzó con las asambleas en Irlanda, decía que cuando comenzó a hacerlas le decían a él en Irlanda: es que eso solamente se puede hacer en Canadá. Entonces, fíjense, eso es el mismo argumento. Entonces, bueno, yo creo que la podemos hacer y lo podemos hacer, por lo menos con el mayor cariño y con el mayor esfuerzo. Genial, muchísimas gracias a Yago, a José Luis, a Victoria Alsina, a Felipe Rey, a ciudadanas y ciudadanos que nos han escrito por Instagram, por Twitter, por Facebook. Mil gracias, muchos aplausos a todas sus intervenciones y bueno, ha sido un gusto de verdad poder escucharlos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Chao.